De cara al trabajo, un espacio de Mental Job para acompañar a las organizaciones en uno de los grandes retos del mundo laboral: prevenir el estrés y gestionar adecuadamente el riesgo psicosocial y la salud mental en el trabajo. Analizamos cómo lo técnico, lo jurídico y la gestión organizacional deben ir de la mano para construir entornos laborales más saludables y organizaciones mejor preparadas. Esto es De cara al trabajo, con John Castaño. Marina trabajó durante más de 12 años en una universidad. Su desempeño siempre fue bueno. Sus evaluaciones lo confirmaban. Pero en 2022, algo cambió. Marina decidió apoyar a una compañera que había denunciado a un jefe por acoso laboral y violencia de género. A partir de ese momento empezaron las tensiones. Marina presentó una queja formal por acoso laboral. Sin embargo, el Comité de Convivencia Laboral de la universidad no tramitó su denuncia. Meses después, la institución tomó una decisión: no renovar su contrato de trabajo. Marina acudió a la justicia y la Corte Constitucional encontró indicios de que esa decisión no fue casual, sino una represalia por haber denunciado. Ordenó su reintegro y exigió a la universidad revisar su ambiente laboral. Historias como estas no son casos aislados. En muchos sitios de trabajo existen conflictos, surgen conflictos que empiezan siendo pequeños, pero que cuando no se gestionan adecuadamente, cuando no se tramitan, pueden escalar y afectar la salud mental de los trabajadores, pero también la estabilidad de las organizaciones. Hay algo en este caso que llama especialmente la atención, y es que la trabajadora acudió a un mecanismo interno en las empresas, el Comité de Convivencia Laboral. Este espacio está precisamente hecho para prevenir este tipo de situaciones. De eso vamos a hablar hoy, de los comités de convivencia laboral, de la importancia que tienen en las organizaciones de cara a la prevención de situaciones relacionadas con temas de acoso laboral o con situaciones no conviventes. Hoy me acompaña nuevamente Paola Costa. Ella es abogada especialista en derecho laboral. Paola, bienvenida una vez más. Gracias por estar acá. Hola John, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar hoy otra vez acá. Como siempre, el gusto va a ser para mí y para las personas que nos ven poder contar con tu participación. Quiero empezar preguntándote qué deberíamos entender por acoso laboral, porque definitivamente, si hablamos de convivencia laboral en las organizaciones, el término de acoso laboral está ahí implícito. Entonces, desde tu campo, desde lo legal, ¿qué es acoso laboral? ¿Cómo debemos entenderlo? Y además, ¿en qué momento estas situaciones pasan esa línea, cruzan ese límite de situaciones no conviventes y llegan a estas instancias como las que observamos? Bueno, pues en principio la definición de acoso laboral la tiene la ley 1010 del 2006. Es una definición que no se ha modificado en realidad casi que desde su creación, y lo que me dice la norma es que son situaciones persistentes y demostrables tendientes a generarle al trabajador una situación de temor, de angustia, de terror, dice la norma también, de desmotivación en el trabajo, e incluso que pueden llegar a generar la renuncia del trabajador. ¿Cómo se llegan a estas situaciones agravantes? Pues digamos que en principio para eso existen. La razón de ser de los comités de convivencia son las circunstancias de acoso laboral. Entonces, para llegar a un extremo de tener una acción de tutela o un proceso ordinario e incluso un tema ante el Ministerio de Trabajo, creo yo que en principio se puede decir que falla la atención primaria por parte del comité de convivencia. ¿Cuál es el propósito, hablando precisamente de los comités de convivencia laboral, cuál es el propósito de los comités? ¿Cuál es la razón de ser de estos dentro de las organizaciones? La razón de ser del comité de convivencia es básicamente recibir las quejas de acoso, tramitarlas, por supuesto, y darles una solución efectiva, o más bien generar acompañamiento para la resolución de esos conflictos.
resolución 3461 del 2025, digamos que deja claramente una posición que ya la jurisprudencia había establecido, y es que el comité de convivencia no me determina si hay o no hay conducta de acoso laboral. Eso lo hace una instancia administrativa, llámese ministerio, o una instancia judicial, llámese juez laboral. Pero lo que sí debe hacer el comité es darle un trámite adecuado, un acompañamiento que realmente permita darle solución al conflicto. Entonces, claro, vamos a decir que no es un tribunal de justicia. Me parece muy importante. Yo sé que estoy exagerando un poco con esto de tribunal, pero me parece muy importante porque es una pregunta que he recibido de forma recurrente en las empresas a las que tengo la oportunidad de asesorar con este tipo de situaciones de comité de convivencia laboral. ¿El comité de convivencia laboral está hecho o no está hecho para decir cuándo es acoso laboral? Y en muchos casos en capacitaciones o jornadas de convivencia, pues pregunto, ¿el comité de convivencia laboral determina o no determina? Y muchos, sí, claro, para eso está hecho. Es decir, que está todavía esa creencia divulgada, ese error divulgado, porque como tú mencionas, no tienen la facultad de determinar qué es y qué no es acoso laboral. ¿Por qué considero que esto es muy importante? Porque en la medida en que el comité siente que tiene la facultad para determinar qué es y qué no es acoso laboral, basado muchas veces en la ley que tú has citado, que es la ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, en otras ocasiones ni siquiera basados en esa ley, sino en una percepción, podríamos decirlo, de lo que le parece. Pero entonces, esas 6 modalidades que están ahí dentro de la ley 1010 de acoso laboral, de violencia, de persecución, inequidad, entre otras, y el amplio espectro de situaciones que más adelante en la misma ley se definen como situaciones relacionadas que podrían bajo ciertas circunstancias constituir acoso laboral, pues entonces ellos deciden cuáles tramitar y cuáles no. Y en el caso que estamos hoy analizando precisamente a partir de la sentencia, pues el comité decidió no gestionar. Ellos dicen, nosotros no gestionamos, no sé si por pensar que era o que no era acoso laboral, pero lo importante de esta parte es que quede claro que el comité de convivencia laboral gestiona las quejas sin determinar qué es y qué no es acoso laboral. Volviendo al tema del comité de convivencia laboral, específicamente en esa resolución 3461, ha surgido nuevamente las funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral, y además se han dado como unos tiempos, una línea del tiempo para tramitar diferentes, las quejas que surjan en realidad. Sí, así ¿Cómo quedó esa línea del tiempo establecida? Lo primero que hay que decir es que eso hace parte de la innovación normativa de la resolución, porque efectivamente, digamos que la normatividad anterior no establecía ningún tipo de término. Lo que me decía es que yo debía, una vez conocida la queja, tramitarla de manera inmediata. Y ahí se quedaba. ¿Inmediata es ¿Inmediata cuánto tiempo? cuánto? Ni idea. Pero la norma actual, la resolución, sí establece unos términos perentorios para cada una de las fases de ese proceso. Bien. Entonces, ¿qué me dice? Que yo, empresa, una vez conozco la queja, tengo 5 días para recibirla, para tramitarla. Tengo otros 5 días prorrogables por 5 días más para examinar el caso puntual, algo así como para estudiarlo. Tengo otros 5 días para escuchar a las partes involucradas de manera... Esto se lo estoy diciendo de manera muy resumida, como está en la norma, vale, ¿no? Claro. Tengo otros 5 días prorrogables por 10 días más, para ya, por decirlo de alguna manera, encontrarle una solución al conflicto, y para, si es el caso, confrontar a cada una de las partes de manera, pues, digamos, inmediata, directa, es decir, hacer la confrontación conjunta entre ellos. Conjunta, sí aplica. Sí, esa reunión sí es posible que se dé. ¿Cómo así que se aplica? Sí aplica porque no en todos los casos de acoso laboral es conveniente que los trabajadores involucrados
¿Qué me dice la norma respecto al acoso laboral? Que hay una persona, o más bien la jurisprudencia, porque esto no lo dice la norma, me dice, hay una persona acosadora y hay una persona acosada. Presunto victimario y presunta víctima. Pero la jurisprudencia sí me dice, o sea, vale. En los temas de acoso hay una persona que ejerce la conducta y hay otra persona que recibe la conducta. Ajá. Entonces, ¿por qué no es conveniente a veces confrontar a estas dos partes? Porque se pueden presentar situaciones de revictimización. Hay que recordar que el acoso laboral no es solamente por palabras o por expresiones o por actos, digamos, relacionados meramente con el trabajo. Hay incluso situaciones de violencia física. Claro, es una de las modalidades, exacto. Entonces, el maltrato laboral. Si el acoso se presenta con ocasión de una violencia, de una agresión física, así sea, digamos, hay quejas de acoso que yo he visto, que he recibido en donde es que me tocó el hombro. Ah, sí. Sí, claro, y eso ya es, pues puede ser considerado para una persona una conducta de acoso. Y entonces, como me tocó el hombro, entonces yo automáticamente lo manoteé. Si yo estoy a ese nivel de sensibilidad en donde no puedo ni tocarlo, ni verlo, nada, pues digamos que no sería conveniente de entrada llegar a confrontar a las dos personas sin tener una preparación previa. Y en todos los casos, insisto, no se puede dar ese careo, como lo llaman a veces. Sí, ese cara a cara. Exactamente, porque no es conveniente y eso tiene mucho que ver ya con las habilidades, digamos, de las personas que conforman el comité para entrar a determinar cuándo sí y cuándo no. Es muy importante. Bueno, y además, dentro de ese cara a cara que has mencionado, que hay situaciones en las que sería prudente avanzar con citar a las partes conjuntamente y en otras no. También me haces acordar de la ley 1257 que protege especialmente a la mujer y ese término clave que es la revictimización. No citar conjuntamente a las partes cuando de por medio hay una mujer que precisamente está sufriendo algún tipo de maltrato. Puede ser violencia física o incluso violencia psicológica, pero en todo caso es manejarlo de forma individual y seguir cumpliendo con los términos que tú nos estabas mencionando, con esa línea del tiempo que ibas ahí como de 5 en 5, sí, que no todo es así, sí es verdad que hay que revisarla y tenerla clara. En total, ¿cuántos días son para gestionar estas quejas? En total máximo son 65 días. Hay que tener en cuenta que dentro de ese tiempo también está incluido los reportes que debe hacer el comité a la dirección. Digamos que ahorita íbamos en los acuerdos o en las estrategias, íbamos en los 10 o 15 días. Después de eso, si hay una fórmula conciliatoria, por decirlo así, yo le debo reportar a la dirección de la empresa para el caso de una empresa privada. Sí. Si no hay acuerdo, pues tengo el trabajador, pues puedo cerrar el caso como comité, o pues antes de dirigírselo a la alta gerencia o a la dirección. Y como trabajador puedo remitirla ante el Ministerio de Trabajo. Está incluido también ese término, tengo 10 a 15 días, volvemos con los mismos días para hacer esa remisión. Tengo que hacer el seguimiento mensual a los planes que se acordaron dentro de esa los reunión. Compromisos. A los compromisos, efectivamente. Tengo que hacer los informes trimestrales, tengo que hacer los informes anuales. Entonces, digamos que sí, lo que me preguntabas de cuánto tiempo tengo máximo para darle trámite a la queja y surtir todo el proceso que va, no solamente hasta la última reunión, sino hasta el reporte que yo hago a la dirección. Son 65 días. Bien, entonces en 65 días que van desde la recepción de la queja al trámite, citar las partes individualmente, conjuntamente, cuándo se puede hacer, ya mencionamos las excepciones, el seguimiento a los compromisos, el reporte posterior. ¿Puedo reportar dentro del Comité de Convivencia Laboral situaciones de índole sexual? No. Claramente la resolución ahora me indica que el comité de convivencia no puede conocer quejas de acoso sexual y lo que sí me dice la resolución es que debo como empresa tener un protocolo, implementar un protocolo para la recepción de esas quejas, un protocolo en las empresas. Sí.
Y me gusta mucho porque es un protocolo o debe ser un protocolo muy aterrizado a lo que realmente tiene que pasar en ese tipo de situaciones. Para los casos de acoso sexual puntualmente estamos hablando. Para los casos de acoso sexual, vale. Sí, que no los conoce el Comité de Convivencia, no debería conocerlos, sin que si al recibirlo no le importe. O sea, Entiendo. El protocolo incluye eso, que cualquier persona que reciba una queja de acoso debe remitirla a la instancia que corresponda, y esta instancia que corresponda tiene que actuar inmediatamente para darle el trámite ante instancias incluso como la Fiscalía General de la Nación. Pero es otra cosa aparte. Entonces, para aclarar, el tema del acoso sexual o los temas de índole sexual se manejan por otra parte. Entonces, acá estamos quedándonos claros con que los comités de convivencia laboral deberían tramitar situaciones relacionadas con presunto acoso laboral, que están muy bien definidas en la ley que mencionaste, que es la ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral. Sí, así es. Y que dentro de ese trámite se debe hacer seguimiento a los compromisos, también lo has mencionado. ¿Cuándo se debería cerrar una queja por presunto acoso laboral? ¿En qué momento el Comité de Convivencia Laboral dice, pues no hacemos más, llegamos hasta este punto? Llegamos hasta este punto, hasta el punto de el seguimiento a los planes de acción o al seguimiento y los compromisos se cumplan. Se hayan o no se hayan cumplido. Sí, porque sí, lo que me dice la norma es, si no se cumplen esos compromisos, lo que yo hago es reportarle, pues tal cual lo dice la norma, reportar a la dirección, a la dirección de la empresa. O sea, al gerente, al directivo, a recursos humanos, para que se tomen ya otro tipo de acciones, ¿sí? Porque pues los compromisos que se acaten o que digamos, se acuerden en el comité, pues son de obligatorio cumplimiento para las partes, ¿sí? Entonces, pedirle disculpas públicas al trabajador, ¿qué puede ocurrir? ¿Sí? Puede ser una de las cosas que yo como trabajadora afectada diga, no, es que yo lo único que quiero es que usted vuelva a hacer una reunión y diga que se equivocó en decir que yo soy mala trabajadora, por ejemplo, ¿sí? Si a la verificación de esos compromisos no se cumplieron, el comité deja constancia del no cumplimiento y reporta a la dirección o a talento humano, y estas entidades tendrán que hacer, o estos órganos o estas áreas tendrán que actuar en consecuencia con el no cumplimiento de esto, porque el comité de convivencia no sanciona, no disciplina, no, es un conciliador. Simplemente, bueno, y el otro escenario es si se cumplió y se archiva la queja y todos felices y contentos. Se cierra el caso satisfactoriamente, por decirlo de alguna forma. Me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, que lo que aportó la resolución 3461 del 2025 a los comités de convivencia laboral fue un grado superior de formalidad y de organización, porque ahora tenemos más claridad en aspectos que antes venían siendo ambiguos. Los tiempos, por ejemplo, que ya lo mencionaste, es o no es esto de alcance del Comité de Convivencia Laboral, hablando de los temas de índole sexual, entre otros, ¿no? Los tiempos también ahora, bueno, antes venían especificándose claramente, pero ahora cambiaron un poco también. Los tiempos me refiero para hacer informes y para reunirse. Así, exactamente. Quedaron reuniéndose mensuales. Los comités de convivencia laboral cada mes, ¿no? Ahora con mayor frecuencia que lo que venían haciendo en otros tiempos. Sí, así es. Entonces, quizás el panorama ya del comité de convivencia laboral no es escuchar y ya, escuchemos, guardemos las quejas, sino que tenemos más claro qué es lo que se debe hacer para cumplir y para evitar situaciones que trasciendan al caso que tenemos en análisis de la trabajadora de la universidad, ¿no? De esta sentencia que nos venías mencionando. La tutela. T-141 del 2024. Bueno, cuéntanos un poco qué pasó con la tutela, quizás cuáles fueron los errores ahí del Comité de Convivencia Laboral de esta empresa. Bueno, mira que los errores respecto de esta tutela fueron del comité y claramente del jefe inmediato de la trabajadora y de la universidad como tal. ¿Por qué? Porque la acción de tutela en este caso lo que está protegiendo
esta tutela es, bueno, debo decir que es amplísima, toca muchísimos temas sobre el acoso laboral, sobre temas de acoso situaciones de género, la vulneración en segundo grado, o sea... Tiene de todo un poquito. No, es una tutela maravillosa. Pero digamos que frente al tema del acoso laboral, en principio el error del comité fue no darle trámite a la queja. Pero la tutela claramente menciona, o lo que me indica, lo que está el fallador diciendo es: aquí nosotros no estamos diciendo si hubo o no hubo conducta de acoso. Okay. Porque no hay elementos que le permitan al fallador, en este caso a la corte, para determinar si se presentaron las conductas. El error aquí de la empresa es que lo que concluye la corte, por supuesto, es que claramente a la trabajadora no se le renovó un contrato de trabajo a término fijo, que venía renovándose desde hace más de 12, 14 años, porque claramente la universidad no lo renovó con ocasión de esa queja que presenta de acoso laboral en contra de su jefe, que ni siquiera en principio resultaba ser un acoso directo hacia ella, sino era un acoso que ella empezó a evidenciar porque apoya a una trabajadora que presenta una queja así directa contra ese que decidió no quedarse en silencio, y entonces ella, por prestarle ese apoyo, pues también recibió ahí represalias frente a esto, ¿cierto? La no renovación del contrato. Y además que venía teniendo unos indicadores de desempeño pues ideales para su cargo. Entonces, mencionas que el error fue uno no tramitarle al Comité de Convivencia Laboral. Por parte de ellos probablemente habrán considerado que no tenía los requisitos necesarios para configurarse como algo relacionado con acoso laboral. En principio es una decisión inadecuada. Después de eso, pone en riesgo legal a la empresa también, ¿no? Porque mira lo que sucedió en este caso, hasta dónde llegó. Y pues en medio de esto todas las situaciones que puede haber tanto para esta trabajadora como para la otra trabajadora, las personas que están ahí involucradas. Hablando de la salud mental, si nos salimos un poco de lo legal, pues es que esto es un tema de prevención también enfocado a prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con el estrés o con situaciones que puedan derivarse del acoso laboral. Sí, pienso que de todas formas, vuelvo y digo, lo que hace este fallo de tutela es condenar la retaliación. La retaliación. Sí, o sea, dice, la trabajadora le presentó queja de acoso, usted no la volvió a contratar por la queja de acoso, en consecuencia, ¿qué hizo la corte? Pues no, señores, reintegren a la trabajadora, páguele lo que tenía que haberle pagado durante este tiempo. Y adicionalmente le da, digamos que otras obligaciones de tema de estudio frente a su propia conducta, y bueno, ya como un fallo como más llamado a evitar estas conductas a futuro de cara a toda la comunidad. Preventivo. Sí, porque digamos que es importante mencionar que cuando yo presento una queja de acoso laboral, automáticamente al trabajador se le activa un fuero. ¿Eso qué quiere decir? Una protección después de que presenta esa queja de acoso. Y lo he visto así, digamos que en el ejercicio de los procesos disciplinarios, cuando le quiero terminar, le quiero hacer un proceso disciplinario a un trabajador para terminar el contrato, sí, digamos. Con justa causa. Hacerle el proceso para que aparezca como terminación con justa causa. No, por supuesto. Al día siguiente tengo la queja de acoso esperando que se active, que se active ese fuero. Y lo que me está diciendo la corte aquí, en este caso puntualmente, es: usted puede finalizar los contratos, sí, efectivamente, cuando hayan causales objetivas para terminar el contrato. Es decir, si hay una justa causa, por ejemplo, para finalizar la relación laboral, lo puede hacer sin ningún problema y no se va a entender que esa terminación se está dando por la queja de acoso laboral.
Claro, ¿sí? entonces protección para el trabajador la hay, Sí. pero también hay una protección para el empleador y que no todo caso que se presenta como una queja de presunto acoso laboral, pues va a terminar siendo dada como acoso laboral por un juez o por la Corte Constitucional. Sí, pero lo que te digo es, o sea, este caso es especialísimo porque lo que el fuero se activa, no se activa automáticamente. Es que esto va para toda una charla de todo un día. Pero el fuero no se activa automáticamente. Sí, el fuero se activa solamente cuando la autoridad dice que sí hay fuero. Ah, entiendo. ¿Sí me va a entender? Claro que Y sí. incluso en esta sentencia lo que hace la Corte es, mire, aquí no tenemos herramientas para determinar si no hay acoso laboral, le remito al Ministerio de Trabajo para que sean ellos quienes investiguen y determinen si hubo o no hubo acoso y si el comité actuó en consecuencia. Porque si no lo hizo, pues que diga que sí hubo acoso y adicionalmente si no actuó como debía actuar, pues que le impongan una multa. Bueno, eso es todo un proceso administrativo ahí que, insisto, cuando no se toman las medidas preventivas, cuando no se fortalecen mecanismos, como en este caso el Comité de Convivencia Laboral, pues terminan las empresas en un desgaste administrativo, económico, llegar Sí. a estas instancias. Creo que has contestado a la siguiente pregunta que traía para ti y es, ¿qué le pasa a una empresa? ¿Qué implicaciones tiene el no gestionar adecuadamente mecanismos como el Comité de Convivencia Laboral? Sí, básicamente son en principio las multas por Sí, parte del ministerio y evidentemente algo que no está en la norma, o sea, tú no lo vas a encontrar ahí escrito, pero no resolver estos conflictos a tiempo me genera problemas a futuro. Es decir, las demandas, ya sabemos, esto que estamos analizando es un fallo de tutela presentado en unos casos especiales, con unas características especiales, que no en todos los casos van a ser falladas siempre a favor del trabajador. Pero sí existen unos fallos por parte de los jueces ordinarios laborales, en donde si el juez determina que sí hubo acoso, va a declarar ineficaz la terminación de contrato en ese tiempo, por ejemplo, y va a hacer que se reintegre el trabajador incluso por más de que la queja se haya dado y se haya promovido adecuadamente por parte del comité de convivencia. O sea, yo puedo hacer todo perfecto, sí. pero si yo como empresa tolero, permito y además termino el contrato del trabajador sin una justa causa dentro de esos 6 meses, fácilmente el juez laboral me puede decir, no señor, usted le terminó el contrato con ocasión a esa queja de acoso. Si hubo acoso, por muy indemnizado que se haya ido el trabajador, reintégrelo, páguele los salarios que debió pagarle. Bueno, y últimamente con lo de la justicia restaurativa, porque estamos en una reforma del código también para los procesos, también se pueden presentar que los jueces hoy en día fallen mucho más allá de multas, mucho más allá de reintegros, que lo mande a capacitar, que lo mande a hacer Vale. terapia. Las implicaciones, en conclusión, Muchas. en esta parte son bastantes. Sí. Sí, y pueden ser graves también en algunos casos, pues hablando en términos económicos. Y Sí. además lo que observo en esta parte también, en lo que nos relatas o nos explicas desde tu conocimiento, es que muchas veces eso excede las capacidades del Comité de Convivencia Laboral, que debería mantenerse con un enfoque preventivo desde su alcance siempre para evitar que estas situaciones trasciendan, que en otros casos van a requerir, dependiendo de la situación, pues el apoyo de profesionales como tú, abogados especialistas en derecho laboral, por supuesto, pero que parte de fortalecer, volcándome quizás hacia otra parte del Comité de Convivencia Laboral, parte de fortalecer este mecanismo preventivo, insistimos, es capacitar, y ya mencionaste que muchas veces es capacítelo, Sí. que debería venir de fábrica, no, quiero decir desde su creación, el Comité de Convivencia Laboral capacitado, que las ARLs tienen responsabilidad también ahí. Y el punto que quiero tocar es que a la hora de conformar los comités, los miembros deberían reunir una serie de características a las que llamamos habilidades blandas
o yo llamo habilidades humanas porque prefiero llamarlas de esta forma. Las habilidades blandas da como que son habilidades suaves, las soft skill, como que si tengo las habilidades duras, pues ¿para qué voy a necesitar? Sí, les quita importancia. Claro, les quita importancia, además le da como un carácter como de que son suaves y que están ahí por debajo y no se necesitan. Y claro, las habilidades humanas se necesitan, entre ellas unas que están mencionadas ahí en la resolución 3461, que tienen que ver con unos temas de comunicación asertiva, la capacidad de resolver conflictos, la empatía de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, entre otras habilidades humanas en general que son importantes a la hora de gestionar casos donde hay personas que están diciéndote a través de una queja que se sienten afectadas, que se sienten vulneradas. Como el caso de un trabajador que te voy a contar y que les voy a contar a ustedes, por supuesto, también, guardando estricta confidencialidad en los nombres, que eso no podemos... Que es otra cualidad de los miembros del comité. Ay, sí. Confidencialidad. Pero claro que una de las más importantes para mantener la confianza, porque cuando no hay confidencialidad, pues ¿quién va a poner una queja en un comité de convivencia laboral que sabe que si yo pongo una queja, toda la empresa toda la empresa se va a enterar? Y es muy importante, aunque claro, aunque a nosotros nos pueda causar gracia en este momento, porque sí, por supuesto. Estamos en este contexto de compartir la información, pero no puede causar gracia esto como en el caso que te voy a contar. Vas a ver a qué me estoy refiriendo, van a ver ustedes también. Este es un trabajador que llevaba 10 años en una organización y que en un momento de su vida decidió compartir parte de su vida personal con otro compañero que al principio lo recibió como un amigo, como su confidente, y se convirtió incluso en una red de apoyo. Él le habló de su orientación sexual, del temor que tenía de comunicar esto en su familia. Entonces él se convirtió en su red de apoyo, le dijo, mira, actualmente comunicar eso con la familia es perfectamente comprensible. Bueno, se ganó su confianza. Entonces esta persona pues siguió hablando con él hasta el punto que podemos decir que le conoció toda la vida, ¿sí? Y en una ocasión se fue a unas vacaciones a Estados Unidos, a cualquier parte, y el otro quedó en la empresa divulgando toda su vida privada, toda su vida personal. Cuando regresó el otro compañero nuevamente de sus vacaciones, se encontró con una empresa donde el ambiente laboral había cambiado, donde se hacían comentarios de índole eran comentarios homofóbicos, no solo comentarios, sino conductas relacionadas con esto. Y el trabajador, pues, a partir de ahí, según él relata, pues empezó a sufrir episodios de ansiedad, de depresión, hasta el punto de que le diagnosticaron un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que es la parte donde entraba yo precisamente en la historia, a calificar aplicar el protocolo para la determinación de origen de patologías derivadas del estrés y todo lo que esto conlleva. Sin entrar en detalle en esto, quiero decir que el trabajador previamente había puesto la queja, esta es la parte clave, en el Comité de Convivencia Laboral. Y dentro de las sesiones en que se citaban a las partes conjuntamente, pues en una de ellas estaban presunto victimario, presunta víctima, tratando de conciliar, de adquirir esos compromisos que mencionábamos hace un rato, y le preguntaron al presunto victimario si él reconocía los hechos. Él dijo que sí, pero que para él eso era muy normal porque él era de una cultura donde la gente hablaba de esa forma. Entonces, en la forma en que lo dijo, con sus particularidades, pues a la secretaria del Comité de Convivencia Laboral le pareció tan gracioso que se echó a reír. Y en ese momento, la persona que puso la queja retiró todo interés en continuar con el Comité de Convivencia Laboral, gestionándolo, pasando directamente a instancias judiciales. A que le calificaran su enfermedad como derivada del trabajo, todo lo que significa esto para la organización, y además todos los temas que de ahí pudieron surgir, que no vamos a decir en qué terminó, pero vamos a mencionar es por una situación en la que la secretaria del comité consideró que estaba muy bien reírse,
que esto podría alivianar los ánimos, pues fíjate que no entendió lo que estaba necesitando la persona. Que lo que más adelante comentó en las entrevistas es que lo que él requería era una reparación desde una disculpa. Que el otro se disculpara, no más. Él lo único que quería era: discúlpese conmigo, reconózcame que se burló de mí. Entonces fíjate esa falta de capacitación en los miembros del Comité de Convivencia Laboral lo que puede llevar. Sí, y mira que incluso dentro de esta resolución de la que estamos hablando, pues parte de esas habilidades que deben tener los miembros del Comité de Convivencia: la comunicación asertiva, la tolerancia, el respeto, la imparcialidad. Parte de lo que dice la resolución, o muy claramente la resolución, le da responsabilidad a las ARLs también desde esta parte de capacitación, pero no significa que esté limitada a la ARL. ¿Sí? Yo he recibido, desde mi ejercicio profesional, temas de acoso laboral. Y pues digamos ahí, sin ser mucho como mi ámbito, porque esto es más, creo que tuyo que mío. Bueno, pero también. Pero también se insinúan y se tocan precisamente este tipo de situaciones para las que a veces la gente, pues somos humanos, ¿sí? Y pues no llegamos inmaculados a ser miembros de un comité, pero para eso es importante recibir que se le dé importancia real al comité de convivencia, sí, se le capacite y se le brinde ese acompañamiento, porque hay de todo tipo de personas. Entonces, por supuesto que reacciones como esta pueden ser muy humanas y muy normales, pero podrían trabajarse para que no pase que una instancia que es muy importante termine en nada. Sí, y teniendo las consecuencias que en este caso tuvo. Bueno, Paola, 3 conclusiones puntuales para este espacio. 3 conclusiones, o quizás podrías ayudarnos con 3 errores que podrían cometer los comités de convivencia laboral. ¿Cuáles serían puntualmente? Bueno, yo creo que desde lo que he visto, el primer error, precisamente lo que estamos hablando del tema de la tutela, es no darle el trámite a las quejas de acoso. No gestionar. No gestionar. Y aquí me va a permitir hacer una cuñita rápida. Claro. De otra sentencia, pero no de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia, que amplía el espectro del conocimiento de los comités de convivencia, no solamente a las conductas de acoso que ejerzan los trabajadores de la empresa, miembros del comité, sí, sino que la extiende incluso a terceros que se encuentren dando también algún tipo de subordinación o directriz o manejo, digamos, de liderazgo frente a los trabajadores de empresas contratistas, ¿sí? O sea, el comité debería darle trámite absolutamente a todas las quejas, sean o no sean trabajadores. Entonces, el primer error, la falta de trámite. Vale. ¿Sí? Segundo error, creo que tiene que ver mucho con el tema documental. La gestión documental. La gestión documental, que no se están llevando los registros adecuados de las reuniones del comité. Que no tenga yo quejas no significa que el comité no se deba reunir. El comité también debe ser propositivo. Y en ese sentido viene pues el tercer tal vez error respecto de los comités de convivencia, y es no darles la importancia, y en ese sentido no generar las capacitaciones para que el comité entienda que su función es autogestionable. Es decir, que no solamente vuelvo y digo porque no hayan quejas entonces no hago nada. No, yo puedo proponer capacitaciones para el interior del comité, para toda la empresa. Ahorita están muy en boga, y como tenía la tutela también en los temas de género, digamos, cosas tan delicadas como una expresión que lo mencionaba la tutela, parte del malestar de la trabajadora es que se refiere a mí como la vieja esa. Ah. ¿Sí? Entonces, cosas tan simples que tal vez en una época, hace 20 años, 50 años, eran muy normales, hoy en día no. Y no es porque hoy en día, sino porque en realidad no tienen por qué presentarse y no se tolerar. Entonces, como tercera cosa, y concluyo ahí, es simplemente la autodeterminación o la autogestión que tenga el comité, y la importancia, o más bien que el comité se dé la importancia dentro de la empresa. Vale, le voy a sumar a eso que se gane la confianza, que sea un mecanismo de conciliación, que se gane la confianza de todos los empleados al interior de una empresa. Claro. La confianza. Creo que esto nos deja una enseñanza muy clara. Los comités de convivencia laboral no son un requisito más, son una herramienta clave para prevenir conflictos
que protege, por un lado, la salud de los trabajadores para evitar consecuencias a este nivel, pero también que protege legalmente a las empresas de instancias a las que puede escalar una queja cuando no se tramita de forma adecuada. Paola, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en De Cara al Trabajo y esperamos encontrarnos nuevamente. Gracias, muchas gracias, John, por este espacio, de verdad, qué maravilla. Bueno, a ti nuevamente, para ustedes muchas gracias por estar ahí, nos vemos pronto, esto fue De Cara al Trabajo.